Hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra. Cuando Josué me dijo que compartía la palabra, yo decía al Señor, dame un mensaje para hablar y para conversar con los chicos. Había una frase que esta semana había estado Dios hablando a mi vida. Y era una frase, porque escuché una canción y me gustó mucho esta frase que decía, eso es amor. Y la prédica de hoy se llama, eso es amor. A veces pensamos, o cuando tú miras a la chica que te gusta y sientes maripositas en el estómago, piensas que eso es amor. Y no, eso es gastritis, o sea, te suenan las tripas. O lo ves a ese macho alfa que te gusta, que te atrae, y tú dices, ay, hasta me mareo por eso. No, hermana, eso es anemia. Sí, eso no, amor no es. Sí. Y sabes, algo que sí es el amor, por ejemplo, una mamá. Si una mamá, por muy enojada que esté, la mamá siempre va a tener un plato de sopa para su hijo o hija. O sea, por más enojado que esté, la mamá nunca le va a negar el plato de comida. No sé cuántos de ustedes son de mi generación, pero mi mamá, por ser manaba, ¿no? Los manabas somos como medio salvajes. Y lo que odia la mamá, una mamá latina, es que si ella está enojada, que le preguntes qué tiene de comer. O sea, es lo peor que le puedes preguntar a una mamá. Y a mí siempre me ha gustado como el peligro, ¿no? Como que el fuego. ¿Sí? Entonces, yo llegaba al colegio, ese día llegué al colegio, y yo le digo a mi mami, la vi que estaba enojada, entonces digo, está loco enojar más. Y yo le pregunto a mi mami, mami, ¿qué hiciste de almuerzo? Va a sonar feo eso, pero ella me dijo, caca te hice, cómete. Así de expresiva era la vieja, por eso salí yo así. ¿Sabes? Pero aún en medio de su enojo, después que me dijo caca, después me dijo, te hice pollito, el pollo que a ti te gusta, pollo al horno, ¿querés comer? Y sabes, eso es amor, que aún en medio de la desesperación, en medio de lo que ella estaba viviendo en ese tiempo, y más encima yo que la estaba como desafiando más, ella seguía ofreciéndome un plato de comida. Y hoy te quiero hablar sobre una persona en la Biblia que mientras vayamos leyendo lo vas a identificar. Porque esta historia es bien chistosa. Por ejemplo, otro testimonio que me acordé, conozco a una señora de esta iglesia que le amo con todo el corazón y ella tenía un hijo drogadicto. Digo, tenía porque el hijo ya no consume droga, está gordito, viene a la iglesia, tiene novia. O sea, ¿qué? ¿Tenemos que fumar droga? Entonces yo le veía, o sea, tarde cogen el chiste ustedes, tarde ustedes. Yo le veía a este chico en las redes sociales y yo decía, ay, qué chévere que haya salido de eso, porque es muy difícil que una vez que tú ya consumas, bueno, que ellos consuman, salgan de eso. No, pero los propios hermanos de este chico hablaban mal de este chico y le decían, ay, pero ¿por qué le tienes tanta paciencia a este? Mira cómo habla, se roban nuestras propias cosas para vender y poder consumir. Pero la mamá, cada vez que llegaba el hijo a casa, la mamá tenía la cama limpia para el hijo. ¿Sabes? Y eso es amor. Y en la Biblia, en Lucas 22, del 54 al 62, dice, Lucas 22, del 54 al 62, dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego cuando encendieron la fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, él estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren, que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿A cuántos lo negaron? Hablamos de negación. Pedro, sí, para entrar en contexto, la historia de Pedro. Pedro, además de ser un discípulo de Jesús, era amigo de Jesús. ¿Sí? Y qué feo es que un amigo te niegue, ¿no? Es como que esa guambra ni la conozco. Peor si es como media loquita o medio loquito, arrebatado por ahí. Y si están en un lugar como público, o sea, y hacen un escándalo, tú no lo conozco, no anda conmigo. ¿Sí? Pero este discípulo de Jesús le niega a Jesús. Capítulos
anteriores, cuando Jesús anuncia su muerte por tercera vez, ¿sí? Le dice a sus discípulos, yo me voy a tener que ir, ¿sí? Van a venir por mí. Y Pedro, sacando pecho, ¿sí? Sacando pecho que él era el discípulo amado de Jesús, le dice, maestro, ¿sí? Maestro, si es necesario, yo voy a morir por ti. Si tengo que ir a la cruz por ti, yo voy a la cruz por ti. Ese mismo engaño que hizo Pedro a Jesús fue lo que tu ex te hizo. Hasta el fin. Y terminaste la relación. No quiero abrir ninguna herida, pero hay que sanar corazones hoy. Cuando Pedro, cuando Pedro le habla directamente a Jesús y le dice, yo voy a morir por ti. Si es necesario, yo voy a morir por ti. De los 12 discípulos fue el único que dijo, yo voy a morir por ti. Y Jesús dice la palabra que lo mira detenidamente, directamente a los ojos, cuando él aprendió a negarlo 3 veces. ¿Sí? Hace 3 años atrás, cuando Jesús principia su ministerio, fueron 3 años, ¿sí? Que Jesús encuentra a Pedro en el mar de Galilea y lo llama. ¿Sí? Pedro estaba pescando peces, obviamente. No va a pescar tortugas, ¿no? Entonces Pedro estaba pescando peces. Y cuando Jesús llega y le llama y le dice, ven, sígueme, haré de ti un pescador de hombres. Entonces Pedro deja su red, deja su antigua vida y lo sigue, como nosotros hemos hecho, ¿sí? Dejamos nuestra vida antigua para seguir a Jesús, para estar en el proceso, para que Dios moldee nuestra vida, nuestro carácter, nuestro corazón y todo lo que tenga que cambiar el Señor. Cuando Pedro le niega, dice la Biblia que Jesús le mira detenidamente, directamente a los ojos. Y la mirada de Jesús no era como una mirada de como que desgraciado, pinche, me traicionaste. No, la mirada de Jesús siempre va a ser una mirada de compasión. No, Jesús no es como nosotros, ¿no? Es como un amigo nos traiciona y yo, te moriste para mí. O sea, cortamos palito aquí, no me hables, no me escribas, no me publiques en tus historias porque hasta aquí falló. ¿Sabes? Jesús no es como nosotros. Jesús sí tenía un corazón genuino porque amaba a su gente. Jesús le mira detenidamente a Pedro, ¿sí? Y Pedro inmediatamente recuerda lo que le había dicho Jesús. Antes de que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. ¿Sabes? Iniciamos con esta historia porque el gallo, ¿cuándo canta el gallo? Cuando va amaneciendo, ¿cierto? No canta a las 8 de la noche. Un gallo jamás canta a esa hora. Siempre un gallo canta, bueno, si es que está en sus días, puede estar cantando, ¿no? Pero siempre por ley canta al amanecer, ¿sí? Entonces, el llamado de Pedro fue al amanecer, ¿ya? Cuando le llamó Jesús, ¿ya? Ven, sígueme, que voy a hacer de ti un pescador de hombres. Después que le sigue Pedro, unos capítulos más adelante dice, ya no te vas a llamar, porque no se llamaba Pedro, el nombre original, él se llamaba Simón, ¿sí? Cuando llega Jesús, Jesús le cambia el nombre por Pedro. Le dice, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, que significa roca, ¿sí? Cuando Jesús llega a nuestras vidas, hace un cambio de identidad, ¿sí? Por eso ya no eres lo que tu papá decía de ti, lo que tu esposo decía de ti, lo que tu ex decía de ti, eres lo que Dios dice de ti, ¿ya? Entonces, profundizando en la historia, cuando Pedro ya le niega, ¿sí? En él entra un espíritu de culpabilidad, ¿sí? Como de condenación, como que, chuzo, o sea, le fallé al maestro, o sea, le fallé al Señor, el que me enseñó durante 3 años sobre la vida cristiana, el que me enseñó cómo se hacen los milagros y por qué se hacen los milagros, por qué hay que sanar, por qué hay que perdonar. Y Pedro más que eso veía en su corazón y la mirada de Jesús, perdón, la mirada de Jesús era como, tranquilo, o sea, yo sabía que esto lo ibas a hacer, por eso te lo dije por anticipado. Por anticipado, antes de que, retrocediendo, antes de que Pedro le traicionara, él estaba, Pedro con su espíritu tal vez egocéntrico, tal vez un espíritu orgulloso, que decía, yo contigo Jesús voy hasta la muerte. Cuando Jesús le responde y Jesús le dice, Pedro, ¿sí? El diablo me ha pedido tu vida para zarandearte, ¿sí? Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y sabes, antes de que nos pase algo, Jesús ya está intercediendo por nosotros. Cada vez que tú estás en un proceso, antes de que llegue el proceso a tu vida, el diablo ya le había pedido tu vida a Dios, ¿sí? Y no podemos asombrarnos nosotros de que, ay, ¿por qué estoy pasando este tiempo? ¿Por qué justo me estoy quedando sin trabajo? ¿Por qué mi relación no funcionó? ¿Por qué me va mal en el dinero, en el amor? Los animales se me mueren, las plantas no florecen. ¿Por qué me va tan mal? ¿Sí? Y sabes, cada uno de esos procesos, ¿sí? No es obra del diablo ni nada por el estilo, pero incluso el diablo, para poder tratar con tu vida, tiene que pedirle autorización a Dios. Eso quiere decir que tú eres importante para Dios, eres valioso. Dile a la persona que te lo que valioso eres, pero dile así que se lo crea.
Y sabes, cuando ya una vez que Pedro entendió el dilema, ¿sí? Porque todos nosotros hemos hecho algo que hemos sentido culpabilidad, ¿sabes? Dios sabe lo que viniste haciendo antes de llegar acá, Dios sabe lo que hiciste esta semana, Dios sabe lo que miraste en redes sociales cuando estabas solo en casa, Dios sabe cómo trataste a tu esposa, Dios sabe cómo trataste a tus hijos, ¿sí? Él ya lo sabe. Dice su palabra que antes de que la palabra esté en nuestra lengua, Él ya sabe lo que vamos a decir. Él ya sabe lo que vamos a pedir. Eso quiere decir que Dios siempre está por anticipado, ¿sí? Jesús ya sabía que Pedro lo iba a traicionar. Le dolía en el corazón, obviamente, porque aquí no le duele que le traicionen. Es como que tu ex te negó, tú vas a decir, ay, me negó el bandido. No, tú sufres porque te negó el desgraciado, digo, el campeón ese. Y si eres hombre y te negó la muchacha, tú dices, ay, me negó la Brittany. Sí, ay, soy feliz estoy, porque es que nadie me había montado cacho. Sí, y no, uno nunca tiene como esa expectativa, como ese espíritu de grandeza al momento en que alguien te traiciona. Yo como ser humano, yo les digo siempre a mis amigas, algo que yo no tolero es la deslealtad. O sea, yo te soy 100% amiga, pero tú me fallas, te olvidaste de este cuerpazo, te olvidaste de esta chiquita. Y sabes, mientras yo preparaba esto, yo decía, pero Jesús no es así. A Jesús lo traicionaron. O sea, a Jesús, la traición que le hicieron a Jesús lo llevó a la cruz. A mí nadie me está llevando a la cruz. A mí nadie me está crucificando. ¿Sí? Cuando alguien me traiciona. Gracias a Dios no ha sido un hombre. Gracias a Dios. Todavía. Espero que no pase ni a ustedes ni a mí. Oramos por eso, ¿ya? Y sabes, la historia de Jesús siempre se va a narrar. Siempre se va a decir de que Jesús, el amor de Jesús siempre está por anticipado en nosotros. Por eso la prédica se llama Eso es amor. Porque aún cuando el hombre que más amaba a Jesús, su mejor amigo, le traicionó, Él extiende su amor. Y más adelante, acompáñenme en Lucas 22, 31. Dice Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Sí? Jesús le dice a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Una vez que vengas a mí, fortalece a tus hermanos. Porque aquí no solamente falló Pedro, aquí fallaron todos los discípulos. Si ustedes conocen toda la historia, ¿sí? De Jesús antes de ir a la cruz, todo el mundo huyó. Todo el mundo se llenó de miedo, de temor y fueron dejando uno a uno, fue dejando a Jesús. ¿Sí? Y Jesús, antes un hombre que muriera en la cruz era la peor muerte, era lo más vulgar que podía tener un hombre o la muerte más indignante que un hombre podría tener una mujer, ¿sí? Era lo peor. Pero Jesús le dice a Pedro, cuando tú vengas, fortalece a tus hermanos. Y sabes, en medio de las debilidades que nosotros tenemos, Dios nos pide que fortalezcamos a otros. ¿Sí? Porque no te asombres cuando venga gente a tu vida que tú se has hecho pedazos y venga gente a pedirte consejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha visto habilidades en tu vida. Dios ha visto esos talentos que tú tienes tal vez para poder aconsejar, tal vez para poder hablar, tal vez para poder discipular a la gente. Y sabes, Dios necesita gente como tú y como yo, que en medio de nuestras imperfecciones, en medio de que le fallamos mucho al Señor todos los días, en pensamiento, en palabra, ¿sí? Porque tal vez te gustan 2 chicos a la vez, que no son ustedes, son los que vinieron el sábado pasado. Tal vez le hiciste algo malo a tu esposa, codiciaste a una mujer ajena, ¿sí? Que no es el caso, son los que vinieron el sábado pasado. Acá nosotros somos santos. ¿Sí? Entonces es necesario que podamos entender la grandeza de Jesús. Jesús más adelante, antes de ir a eso, el espíritu de acusación, de condenación, hace que nos alejemos del propósito. ¿Sí? Porque cuando tú caíste tal vez en inmoralidad sexual, en fornicación, comienza un espíritu como que, rayos, porque tú ya tienes la palabra en tu corazón y tú dices, tú ya sabes que no solamente pecaste con tu cuerpo, o sea, pecaste directamente con el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, que es lo que el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces dice, no solamente pequé conmigo misma, sino pequé directamente con el Espíritu Santo. Entonces empieza un espíritu de culpabilidad, de condenación, como de querer dejarlo todo, como decir, no, ya este ministerio no va más, yo ya no puedo liderar, no soy digna de tener una célula, no soy digna de liderar a un grupo de jóvenes, esto ya falló. Y era lo mismo que sentía Pedro. Pedro, una vez que por cada negación que Pedro hacía, cada vez que Pedro
le negaba a Jesús era un clavo. Fueron 3 clavos, fueron 3 negaciones. Y hace 3 años, o sea, son 3, 3, 3. No quiero que te vayas a tatuar el número 3, ¿no? Como que hay el 3 aquí. No, pero Jesús siempre hace como una secuencia, ¿no? Como para que podamos recordar de dónde Dios nos sacó, ¿sí? Entonces, hace 3 años, después de 3 años que terminó el ministerio de Jesús, Pedro le niega a Jesús. Fueron 3 acusaciones. Y por cada acusación le daban un clavo a Jesús. Uno en cada mano y el otro que sujetaba sus 2 pies. Y sabes, cada vez que tú le fallas al Señor, cada vez que tú y yo le fallamos al Señor, es una manera de negar lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Obviamente somos seres humanos, somos carnales, tenemos hormonas, tenemos ojos. Hay chicos bien guapos, ustedes son muy guapos. Hay chicas muy lindas, ¿sí? Pero Dios nos manda que podamos guardar el corazón siempre de nuestros amigos, ¿sí? Siempre. Entonces, algo que Pedro tenía en su corazón es que en él había sembrado o había dejado que el diablo sembrara en él un espíritu de culpabilidad, un espíritu de condenación. Como que, eras el discípulo amado y mira cómo lo negaste, puerco sucio. Mira, tú no haces esto y mira, está muriendo por tu culpa, porque si no lo hubieras negado, tal vez tú estuvieras acompañándole a él. Y sabes, en el momento de soledad en el que Jesús estaba, directamente solo, porque no había nadie, no había ninguno de sus 12 discípulos, ninguno de la gente con la que él trabajó durante 3 años, ¿sí? Entonces no había nadie, ¿sí?, que le acompañara a Jesús. Pero Pedro, como se convirtió en esto, más adelante Pedro, narrando la historia, Pedro vuelve al mar de Galilea, como dice, ya valió esto, ya se fue el maestro. Pero Pedro se había olvidado de que Jesús le había hecho la promesa de que él iba a resucitar al 3er día. ¿Sí? Y cuando nosotros nos olvidamos o ponemos nuestra mirada en el dolor o la mirada en el proceso, perdemos de vista a Jesús o perdemos de vista las promesas que Jesús nos ha hecho, ¿sí? A mí me gusta mucho el versículo, es una promesa que Dios me dio, Éxodo 34:10, que dice, cosa tremenda es la que yo voy a hacer contigo. Cada vez que vienen pensamientos de que no sirvo, de que yo no soy buena para algo, de que yo no puedo, de que alguien más lo puede hacer mejor que yo recuerdo este versículo y yo digo, Señor, tú vas a hacer tu palabra, dice, tú me lo dijiste, es cosa tremenda la que tú vas a hacer conmigo. No sé qué será eso tremendo porque ni porte tengo, pero tú lo dijiste, tú lo cumples, ¿sí? Entonces Pedro regresa al mar de Galilea, narra la historia, está en Juan 21, me parece. O Lucas 21. Lucas 21 del 4 al 7. Dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero sus discípulos no se dieron cuenta de que era él. Cuando Jesús llamó a Pedro, estaba amaneciendo y estaba cantando el gallo. ¿Ya? Bueno, si no hay versículo no importa. Lo bueno es que sí me sé la historia. Cuando la palabra dice rayando el alba. Cuando Jesús hace el llamado a Pedro, era de mañana, era el amanecer y el gallo cantaba. Cuando Pedro le niega a Jesús, Pedro vuelve al mar de Galilea y cuando vuelve estaba amaneciendo, cuando otra vez se le apareció Jesús, ¿sí? Se le aparece y dice que ellos, todos los discípulos no sabían que era Jesús, no se habían dado cuenta que era el maestro y que ya había resucitado y que el maestro estaba con él. Dice, muchachos, Jesús se le presenta en medio de, ellos estaban ya pescando y dice, bueno, si no serví para seguir a Jesús, por lo menos servía para pescar, vamos otra vez a pescar. Entonces vuelven a la pesca cuando Jesús se le presenta rayando el alba, ¿sí? Dice que Jesús se presenta en la orilla, pero ellos no lo reconocieron. Y Jesús le dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Es como, o sea, a mí me traicionan, yo no te doy ni agua, güey, o sea. Pero Jesús le pide a sus discípulos, ¿tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Jesús le dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Volviendo al principio, Pedro se encontraba pescando y fue la misma historia. Jesús le dice, fue la misma historia porque ellos estaban pescando y no habían pescado nada. Y Jesús cuando se le presenta le dice, ahí no es, cabezón, es acá en la derecha. Acá tira. Entonces, tiraron allá,
sacaron los peces y al final de la historia Jesús vuelve y se presenta de la misma manera y le dice, muchachos, ¿tienen un pancito? Por ahí una chuletita, un boloncito con café, ¿no tienen? ¿Sí? Y ellos dicen, no tenemos nada. Yo creo que Pedro estaba con todos sus discípulos mientras él pescaba cabizbajo, sentado. Okay. Mira, Pedro creo que le decía a los otros discípulos, le decía, mira, dile a ese loco que está gritando allá que no tenemos nada para comer, que no moleste. Yo en mi dialecto manaba, yo le decía, mira, dile que se vaya o lo hago ir, que no moleste. Y Pedro, ellos le responden a Jesús, no tenemos nada. Jesús vuelve y les responde, porque obviamente ya les había dicho que no tenían nada que comer, ellos estaban desanimados. Y Jesús le dice, muchachos, se despertaron, ¿vieron? Tiren la red a la derecha, allá no es, acá. Los peces escuchan mi voz, acá a la derecha se van a sumar. Ellos no les cayó el 20, no la cacharon, ¿sí? Pero ellos dijeron, bueno, vamos otra vez a tirar la red a la derecha. Tiraron la red a la derecha y fue tal cantidad de peces que ellos no pudieron sacar la red nuevamente. Ahí les cayó el 20, una vez que la red ya se rompía, ¿sí? No podían sacar la red. Otro discípulo le dice, es el maestro, es el Señor. ¿Sí? Es como, le dice a Pedro, ¡asúntate, cabezón! Mira que es el maestro el que está hablando otra vez. ¿Sí? Y dice más adelante, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo. Qué descarado ese Pedro, ¿no? O sea, lo traiciona y anda hecho el piedra de tropiezo para las mujeres. Allá semidesnudo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que ustedes mujeres, cuidado mujeres. Pero Pedro dice la historia que él estaba semidesnudo y cuando escucha que es el Señor, Pedro comienza a ceñirse la ropa, dice en otra versión. Se ceña la ropa, o sea, se pone la pantaloneta, la camisa y se tira al mar a nadar para estar con Jesús. Una vez que Pedro llega hasta donde estaba Jesús, Pedro no le dijo nada. Yo te pregunto, yo me preguntaba esto, yo decía, si alguien cercano a mí, que yo me contó mi corazón, tal vez se muera, y que Dios me dé la oportunidad de volver a verlo, o sea, yo me desespero por abrazarle, o sea, por hablar con él, por entablar otra conversación, por darle un beso en la mejilla, por hacerle sentir que le amo. Pedro en su angustia reconoció que era Jesús, fue donde Jesús, pero al momento de tenerlo frente a frente se detuvo. ¿Sí? Yo imaginaba la historia, Pedro se detuvo porque se acordó de la traición. ¿Sí? Y a veces el pecado en nuestras vidas nos hace olvidar de que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Por más que fallemos, por más que el diablo quiera condenarnos a nosotros, pues nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Y dice, Jesús le dice, vengan a desayunar, les dijo Jesús. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan. Recuerden que a Pedro se le había cambiado el nombre, que ya no era Simón, sino Pedro. Cuando nosotros tal vez le fallamos a Jesús, Jesús siempre nos va a llamar por nuestro verdadero nombre. ¿Sí? Jesús siempre nos va a decir, Anabel, ven acá chiquitita. O Vane, ven acá. Claro que lo dice con ternura, no es como yo, que yo soy a lo áspero. Él siempre va a hablar con amor y Jesús le dice, Simón, hijo de Juan. Jesús le estaba aclarando el panorama a Pedro, le estaba diciendo, a ver, enfócate, o sea, mira y acuérdate de dónde yo te saqué. Le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Qué es que Dios te pregunta a ti? Ivonne, ¿me amas? Andrés, ¿me amas más que estos? La palabra amor tiene peso, porque a cualquiera no se le dice te amo. Y ya si tú le dices te amo a cualquiera, ya, compórtate. Uno se reserva esa palabra te amo para una persona especial, para alguien especial, para tu mamá, ¿sí? Que tú sabes que tu mamá, por más tremendo que seas, tu mamá siempre te va a amar, o tremenda que sea, te va a amar. Entonces a uno le puede decir, mamá te amo, pero yo no le puedo decir a cualquier hijito de Dios que se acerque a mí, voy a decir te amo, o sea, es algo como fuera de lugar, ¿no? Entonces Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
Y yo creo que Pedro estaba en una situación de no querer responder, porque dice, si responde, dice, si él respondía sí, sí, te amo, Jesús le puede decir, ¿por qué me traicionaste, pedazo desgraciado? ¿Por qué dices, si me amas, me traicionas? ¿Ya? Y es lo mismo que yo pienso cuando yo le fallo a Dios. Y el Señor me dice, Vane, ¿me amas? Y a mí me da miedo decir un te amo, Dios, porque a veces mi conducta, mi manera de ser, o mi manera de comportarme, o mis actitudes, o mis acciones van en contra de lo que yo digo, o tal vez de lo que yo sienta. Porque a veces nosotros actuamos como cristianos, pero no nos enfocamos como cristianos, ¿sí? O no respondemos como cristianos, ¿sí? Porque una cosa es actuar. Yo estoy aquí predicando, estoy actuando como cristiana, porque toda cristiana lo podría hacer. Estoy actuando como cristiana. Pero otra cosa sería cómo yo actúo siendo cristiana. A ver, ¿cómo tú actúas si sabes que traicionaste a Jesús? Ya, supongamos, antes de llegar acá, cometiste adulterio, si estás casado, o fornicación, antes de llegar acá. Y tú dices, bueno, como Dios me perdona, vámonos igual a la iglesia, me pego un baño, me pongo la ropa más linda, vámonos a la iglesia. No pasó nada, aquí no pasa nada. ¿Sí? Aquí nadie se enteró, nadie lo sabe, ¿sí? Y el que no se acuerda, no pasó nada. ¿Sí? Y comenzamos a tener como esos pensamientos de que si nadie lo sabe, si no me muevo, nadie me ve. Pero sabes, Jesús sí lo sabe. Jesús ya sabe por anticipado. Y Jesús le hace 3 preguntas a Pedro. Fueron 3 clavos. Fueron 3 negaciones. Fueron 3 preguntas. Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Jesús no quería explicaciones, porque Jesús ya sabía que le iba a traicionar. No quería explicaciones, solo quería una respuesta. Y Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Yo creo que Pedro estaba diciendo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Shh. ¿Me amas más que estos? Y Jesús responde, apacienta mis ovejas. Vuelve y le hace otra pregunta, ¿sí? A Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón responde, sí, Señor, te amo. Pero es como que a veces le decimos al Señor, sí, te amo, sí, yo te amo porque siempre soy infaltable a RJ más, por eso te amo. Pero el amor por Jesús va más allá de una asistencia cada sábado. El amor de Jesús es decidir agradar a Dios antes que las otras personas. Antes que agradar a mi líder, antes que agradar al pastor, antes que agradar a los pastores de aquí en la iglesia, yo le voy a agradar al Señor con mis acciones. La tercera pregunta, Jesús le dice a Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Dice la palabra que Pedro se entristece, porque era la tercera vez que le preguntaba lo mismo. ¿Sí? Porque yo creo que Pedro, si era como nosotros nos tienen que explicar 1, 2, 3 veces. A la quinta, por ahí medio estamos entendiendo. Cuando tu líder te dice, no ese chico, dice, yo lo puedo cambiar. Si el pastor pudo, yo también puedo. Desgraciada, no puedes. O sea, sí podemos si Dios nos ayuda, ¿no? Pero en la vida con Cristo, ¿sí? Se basa en tomar buenas decisiones. De que nuestro corazón esté alineado al corazón del Señor, para que cuando Jesús nos pregunte, me pregunte a mí, Vane, ¿me amas? Yo puedo decir tan deliberadamente, Jesús, sí, te amo. Te amo porque estoy contigo, te amo porque me he dejado moldear por ti. ¿Sí? Y Pedro le responde la última vez, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Sí? Y Jesús solo le responde, apacienta mis ovejas. Solo ese era el mandato de Jesús hacia Pedro. ¿Sí? Y Jesús nos dice a nosotros, yo no sé si tú estás cansado tal vez de luchar, porque nos cansamos de luchar. Yo me canso, no sé ustedes. Yo creo que me canso más porque no tengo mucho porte. Tal vez me canso más rápido. Pero a veces nos cansamos de venir a la iglesia, porque el cristianismo es bonito ser cristiano, pero a veces el cristianismo se vuelve tan monótono que ya da pereza venir a la iglesia. O ya no queremos venir al ministerio. O ya queremos, si eres líder, quieres dejar ya todo, como que no, estos guambras no aprenden, en vez de ayudar estorban, o en vez de ayudar no se asuntan, o en vez de ovejas parecen cabras. O sea, y uno bárbaro, o sea, la gente es bárbara de verdad. Pero Jesús nos dice, apacienta mis ovejas. O sea, Jesús no nos pide más. Jesús nos hace solo la pregunta, y con eso a Pedro le dijo, apacienta mis ovejas. Pero a nosotros tal vez nos está diciendo, persevera. Tal vez no tienes trabajo,
pero tienes carisma. Tal vez no tienes la familia que quieres, pero tienes familia. Pero hay mucha gente que nos pasamos negando, frustrándonos por la vida, que no aprendemos a ver lo que Dios quiere darnos. ¿Sí? Pedro en medio de su desesperación, porque le había negado a su maestro, al Señor, al Todopoderoso, había olvidado su propósito. Y a veces cuando nosotros pasamos por pruebas, nos olvidamos del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? El llamado que Dios te dio. Este tiempo yo le decía al Señor, Señor, confirma mi llamado. Dios ya lo confirmó. Y yo decía, no tengo miedo, este llamado no, porque me da miedo, otro lo puede hacer mejor que yo, Señor, dame otro llamado, no sé. Me lo puedes cambiar, si tú quieres negociamos y lo cambiamos. Pero sabes, con el Señor tú no puedes hacer negocios. Con el Señor no es como que, Señor, te doy, o tú me quitas y yo te doy, o te doy y tú me das. Con el Señor nunca es así. El Señor siempre te va a probar. El Señor siempre te va a tratar. A Pedro, porque él sacaba pecho y decía, Señor, yo por ti voy hasta la muerte, había en él un espíritu de orgullo. Y Dios siempre que llega a nuestras vidas, lo primero que trata es el carácter. Lo primero que trata es el corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere cambiarnos, Dios quiere que podamos parecernos cada vez más a Cristo, ¿sí? Que podamos parecernos cada vez más a Jesús. Y por eso, cada vez que tú estés pasando por un proceso, recuerda que ya el diablo pidió tu vida. No es como que, Señor, le diste mi vida al diablo. O el diablo dice, a ver, Dios, dame la vida de la Anabel. Este mes de julio la voy a tratar al 100. Dámela a la Anabel. ¡Ay, qué miedo! Me dio miedo. o dame a Andrés. O sea, no para llevármelo, sino para tratarlo. Voy a sacar lo más profundo que hay en su corazón. Porque en momentos de proceso sale a explotar o a exhibirse lo que realmente eres. En momentos de cuando no tienes trabajo, de cuando no tienes plata, comienzas a reclamarle al Señor. Y es como que, ¿por qué me reclamas? No es que estabas tan bien, no es que me amas tanto como dices. ¿Por qué reniegas? Y sabes, cada vez que tú estés pasando por un proceso, recuerda primero que el diablo ya pidió tu vida. Dios ya le dio permiso. Y tercero, si no estás pasando por ningún proceso, si no estás pasando por ninguna prueba, es porque Dios ahorita me las está dando a mí. Y no sé qué le pasa. Pero recuerda, una manera en cómo tú puedes experimentar lo que es el amor de Jesús es a través de pruebas. Si tú no tienes pruebas, preocúpate porque tal vez Dios no te está amando. Porque si Dios te ama, te va a probar, te va a tratar. Y entre la prueba sea más fuerte es el amor de Jesús. Más grande es, el llamado es más grande, el propósito es más grande. Jesús le dice a Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. Y sabes, Jesús siempre ora por nosotros. Dice su palabra que abogados tenemos en el cielo, que es Cristo Jesús. Cada vez que tú estés pasando por eso, cada vez que te guste esa chica desgraciada, esa campeona, linda, colorada, ojos verdes, y tú sabes que no es la voluntad de Dios, que no tienes la aprobación de Dios. A veces por desobediencia, en vez de convertirnos en propósito, nos convertimos en el proceso de una persona. Y eso es peor. Eso es peor. Porque uno quiere siempre ser el propósito. Como que, ¡uy! Ser el propósito de ese macho guapo, lindo, ¿no? Pero, o sea, qué feo es que diga, ay, que me vea ese macho ojos verdes y me diga, esa chiquitita ya fue mi proceso, esa me trató. Es horrible. Es feo que se hace. Y sabes, Dios nos anima a nosotros para que podamos ser el propósito de alguien. Pedro era el propósito, porque Pedro no se imaginaba que más adelante, en su primera predicación, iba a convertir a más de 3,000 personas. En su primera predicación. Y eso que ya había negado a Jesús. Y Jesús le vuelve y le redime a Pedro. Y sabes, por cada acusación, Jesús te vuelve a redimir. Por cada vez que tú le fallas al Señor, el Señor no te pide explicaciones. Cuando tú entras directamente a la presencia y dices, Señor, te fallé, vi pornografía, Señor, me masturbé, codicié a una mujer ajena, codicié a ese macho alfa de otra, de mi mejor amiga, lo codicié para mí, y tú vas directamente al corazón de Dios y te arrepientes genuinamente, Jesús no te pide explicaciones. Jesús directamente te dice, vamos, otra vez, levántate, avanza. A veces nosotros estamos en ministerios y en vez de la gente como que diga cosas buenas, nos critican. Y eso es desgastante para los que servimos. Pero sabes, Dios quiere darte algo muy bueno
algo muy agradable para ti y para mí, no solamente para los que predicamos, no solamente para los que servimos. Y para culminar con esto, ¿qué hace Dios para quitarte la acusación? Jesús ya se olvidó de tu pecado, Jesús ya se olvidó de lo que viniste haciendo, porque cuando vino a hacer cuando le estaban arrestando a Jesús, Pedro fue el único que tomó una espada y le cortó la oreja a uno de los del ejército. Le corta la oreja, inmediatamente Jesús pone la mano en la oreja de este soldado y le restaura la oreja. Esa restauración significa que por más que le vayan a criticar a Pedro, por más que vaya delante de un tribunal y que vayan a decir, ese hombre que dice ser discípulo, dice ser cristiano, me cortó la oreja. Y el juez viene y determina, a ver, pruebas, quiero pruebas. Como cuando te traiciona él o ella y tú dices, no, yo no creo. Si no hay pruebas, no creo, me es fiel. Desgraciada, asúndate. Y sabes, cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos quita toda acusación. Él ya no toma en cuenta nuestro pecado, ¿sí? Los únicos que estorbamos en el propósito de Dios muchas veces somos nosotros mismos, porque nos seguimos acusando cuando Dios ya dio la extensión de su reino, cuando Dios ya nos perdonó y nos otorgó misericordia. Entonces, primero, no permitas que la acusación o la condenación en tu vida te alejen del propósito de Dios. 2, recuerda que antes de que venga el proceso o el desierto a tu vida, Dios te está amando, Dios te está procesando y Jesús ya oró por ti antes de que pasaras por eso. Y tercero, enamórate de Jesús. Enamórate de Jesús para que entiendas cuál es la extensidad de su amor. Porque cuando tú entiendes lo mucho que te ama el Señor, por mucho que falles, vas a tener en la conciencia y en el corazón decir, mi Padre me ama. Puedo volver porque yo soy un propósito de Dios. Amén.